tercero dice Camilo Andrés. Estamos hablando del taller 6, ¿cierto? Listo. Del taller, el tercero sobre volúmenes. Sí, profe. El tercero que dice la base de cierto sólido es un disco de diámetro AB cuya longitud es 2A. Encontrar el volumen del sólido si las secciones transversales de los cortes perpendiculares a AB son triángulos equiláteros. Otro distinto dice las secciones transversales perpendiculares a AB son semicírculos o en el caso de que esas mismas secciones son cuadrados, ¿no? Bueno, entonces tratemos de mirar. Aquí no nos dan una ecuación, nos dicen dónde ubicar, pero digamos que digamos en la historia de las matemáticas, la aparición de los sistemas coordenados fue la gran bendición, fue parte de lo que hizo evolucionar muchísimo y progresar muchísimo en muchos campos a la matemática, porque justamente problemas como estos uno puede situarlos, ubicarlos en un sistema coordenado y facilitarse el trabajo, ¿no? Entonces aquí dice, hay un cierto sólido, dice la base de un cierto sólido es un disco de diámetro AB cuya longitud es 2A. Entonces, la base es un disco, o sea, una circunferencia, cuyo diámetro es AB y su longitud 2A. O sea, escúcheme un segundito, abro la puerta. Si es un disco, una circunferencia de diámetro de longitud 2A, eso significa que el radio es de A unidades, ¿cierto? Exacto. Entonces podríamos imaginarnos, o sea, bueno, representarlo para mayor sencillez, o sea, tomar nuestro sistema coordenado, ¿sí? Pensar en una circunferencia de radio A, entonces podríamos suponer que este punto es A mayúscula, este es B mayúscula, como para tener presente aquí que nos dicen que el diámetro es AB y ese diámetro es de longitud 2A. Entonces, el segmento al que hace referencia, ¿no? Resaltémoslo acá. Este es nuestro AB. Entonces, volvamos a mirar. O sea, ahí ya tenemos representada una parte. Entonces nos están diciendo que la base es ese disco de diámetro AB. Nuestro segmento AB lo ubicamos sobre el eje de las X. Para mayor sencillez podríamos haberlo colocado en cualquier parte del plano, pero por mayor sencillez ahí. Y no importa dónde lo coloquemos, pues el volumen del sólido va a ser el mismo, ¿no? Entonces nos dicen que cuando hacemos cortes perpendiculares a AB, lo que encontramos son triángulos equiláteros. Entonces, nos vamos aquí. Es decir, hay tres problemas, pero más o menos similares. Entonces, si vamos a hacer el corte, es decir, recuerden que habíamos imaginado nosotros, tenemos nuestro cuchillo acá, ¿no? Va a ser perpendicular a AB. Y cada que hacemos el corte, lo que vamos a tener acá, es decir, si corto aquí, paso el cuchillo ahí, lo que vamos a ver nosotros es un triángulo
equilátero. Aquí Israel está hoy. Israel, que es el que nos Sí, señora. puedes auxiliar. Sí, justo estaba empezando a mirar eso. Gracias. Entonces, bueno, aquí es que lo estamos pintando planos, pero es más o menos esta la idea, ¿no? Entonces, cada vez que hacemos ese corte, lo que vemos es vemos de lado es un triángulo equilátero, algo así. Más o menos, Camilo, ¿te lo estás imaginando? Sí, profe. Creo que la clase pasada hicimos uno similar, ¿no es cierto? O sea, que hablábamos de triángulos equiláteros, ¿no? Es así, nuevamente, una vista como parado uno por allá. Vamos a ver algo así. Van creciendo hasta el más grande, que es el que cortamos justo sobre el eje Y, y luego empiezan a hacerse otra vez chiquiticos, ¿no? Cada vez más chiquititos. ¿Vamos bien hoy? Le damos un minutico a Israel a ver si nos lo muestra bonito. Bueno, por ahora, bueno, voy a presentar lo que tengo todavía. Sí. Sería este. Ajá. Sí, sería algo así. Exacto. Es. Bueno, ahí sí me quedó mal esa puesta, pero bueno. Entonces, eso es girar así como para ver los triangulitos. Exacto, ¿no? Perfecto. Entonces, ya por lo menos visualmente claro el sólido al que le vamos a calcular el volumen, ¿cierto? Sí. Entonces, ahora viene la parte de plantearlo, ¿no? Pero ahí sí nos apoyamos de pronto en lo que hicimos la clase pasada. ¿Sí? Entonces, bueno, planteamos así primero a grosso modo. Entonces, recordemos que el volumen va a ser la integral. Entonces, recuerden, como estamos haciendo los cortes perpendiculares al eje de las X, ¿sí? Estamos cortando así, entonces uno ve dónde se está moviendo. Nos estamos moviendo desde menos A hasta A. ¿De acuerdo? Dense cuenta que esos cortes nos estamos moviendo en la dirección del eje X, inmediatamente entonces sabemos que tenemos que integrar con respecto a X. Y lo que tenemos que encontrar ahora es el área de cada uno de esos triángulos en términos de la variable X. Digamos, ese es el macro así general. Después de que tengamos muy claro cuál es el sólido, entonces, ¿cómo planteamos la integral? Ahí vamos a grosso modo. ¿Hasta ahí claro? Sí, profe. Ahora, recordemos rápidamente en lo que eso lo hicimos la clase pasada. Si tenemos un triángulo equilátero, ¿cómo se le calcula el área de un triángulo equilátero? Recuerden que hallamos la altura, entonces algunos dijeron con Pitágoras,
Alguien sugirió no, que por teniendo en cuenta que este ángulo era de 60 para hallar la altura. Y la encontramos de dos formas, ¿no? Que es base por la altura sobre 2. La altura, la diferencia aquí, Rosángela, es que este es equilátero, ¿no? Ese de c cuadrado medio c si el triángulo fuera rectángulo isósceles, ¿no? Entonces había una fórmula para h, ¿ves? Es que esas fórmulas uno difícilmente las recuerda, pero recuerdo que sí me pareció más fácil la sugerencia que hizo alguien en la clase pasada que lo hiciéramos con trigonometría, mirando este triangulito acá. Este es el lado, esta es la altura, entonces tomando aquí el seno, ¿no? El seno de 60 es cateto opuesto h sobre el lado L. Ajá, entonces efectivamente a lo que está dando Rosángela. Entonces h es L por el seno de 60, que es raíz de 3 sobre 2, ¿no? Correcto. Entonces, el área para un triángulo equilátero es el lado por la altura, que es lado raíz de 3 sobre 2 queda sobre 4, ¿no? O sea, nos queda raíz de 3 cuartos L cuadrado. Ajá, correcto. Entonces, lo que tenemos que averiguar entonces es cuánto es L en términos de X. ¿Cuánto mide el lado de nuestro triángulo? Pero noten aquí que el lado de nuestro triángulo, ¿ven? De cada uno de los triángulos, lo podemos medir acá, ¿no? Este es el lado. ¿Bien? Para encontrar la medida de ese lado, podemos aprovechar la simetría del disco. Es decir, por ejemplo, que es 2 veces este pedacito, voy a ponerlo aquí como en azulito. ¿Sí? 2 veces este pedacito azul. Y este pedacito azul es la imagen de el X a través de la curva. Entonces necesitamos averiguar aquí, bueno, averiguar, yo creo que todos la recuerdan, cuál es la ecuación de esta circunferencia, centrada en 0, 0 de radio A. ¿Sí se acuerdan de la ecuación? X al cuadrado más y cuadrado igual a A, tal vez. Igual a cuadrado, ¿cierto? Entonces el radio es A. Exacto. Y entonces ese pedacito azulito es 2 veces la imagen de X. Entonces despejamos Y. ¿Sí? Ahí nos aparece Y es más o menos la raíz de A cuadrado menos X cuadrado. Pero si pensamos en la semicircunferencia superior, es la parte positiva. Entonces, el lado de cada triángulo es 2 veces la raíz de A cuadrado menos X al cuadrado. Entonces, ahora sí podemos expresar. Entonces, el volumen será la integral entre menos A y A de la formulita que tenemos aquí, la que le estoy poniendo asteriscos, que sería raíz de 3 cuartos por lo que mide el lado al cuadrado. O sea, 2 veces la raíz de A cuadrado menos X cuadrado al cuadrado por dx. Entonces ya con ese cuadrado las cosas se facilitan, ¿no? Porque nos va a quedar, a ver, este 2 al cuadrado, 4. Por el 4 que está abajo, se cancela, entonces nos queda raíz de 3, integral entre menos a y a, de a cuadrado menos x cuadrado de x. Y ya ahí creo que de ahí en adelante no tenemos problema, ¿no? La respuesta obviamente sí nos va a dar en términos de a. Pero, ¿cómo lo ven ahí? Claro, profe.
nos ha preguntado el problema del que ha surgido con la pregunta era Camilo Andrés. A Camilo Andrés, ¿sí aclaramos tu duda? Sí, profe. Rosángela ya tiene respuesta, dice 4a al cubo raíz de 3 sobre 3. 4a cubo raíz de 3 sobre 3, así. Ya en total. Entonces digamos que lo raro del problema, pues, Rosángela pide que alguien si lo hace que verifique si es, ¿no? O sea, ahí dejamos pendiente a ver si esa es efectivamente la respuesta. Pero entonces, digamos, lo más raro del problema era de pronto porque no nos estaban dando la ecuación, pero entonces en esos casos siempre pues ubicar en un sistema coordenado es lo más adecuado, ¿no? Ponerle coordenadas y pues de la manera más sencilla, ¿no? Porque podríamos haber cogido una circunferencia, un disco de radio A, pero con centro en 15,-8 y haber hecho las cuentas allá, pero el volumen tenía que habernos dado exactamente el mismo, ¿no? Entonces, por sencillez, pues uno coge esta que está centrada en el origen, porque la ubicación del sólido obviamente no va a afectar para nada el resultado del volumen, ¿no? Bueno, ¿quedó claro este para todos? A ver si, no sé si ya lo habrán hecho, entonces sigamos la misma tónica y a ver, hagan ustedes las cuentas del B. Jonathan pregunta que si podemos hacer la integral del tercero A. Si la función es par, claro que sí, veremosla a ver. No me fijé, pero sí, esta función que se está integrando acá es par, entonces se ha podido hacer 2 veces de 0 a A y las cuentas son más sencillas así. Sí se puede, Jonathan. A ver, entonces, teniendo la misma idea ahora, entonces, en ese mismo problema, hagan por favor el B y lo comparamos. ¿Ya lo habían hecho o no? A ver, unos minuticos, a ver, 5 minuticos y hacen las cuentas. Ajá. Las cuentas con esa misma, o sea, la misma base que es el mismo disco. eh, y ahora la diferencia es que los cortes por las secciones transversales, otra vez perpendiculares a AB, son semicírculos. Ahí podemos imaginarnos a ver si requerimos de integral o no para, bueno, hagámoslo con integrales, pero yo creo que podemos comparar esa respuesta versus la figura. O sea, traten de imaginarse bien la figura ahí en el segundo caso y la comparamos. A ver, analícenlo un minutico, por favor.
Bueno, aquí varios están hablando, por ejemplo, Diego, creo que Rosángela también, José también confirma el valor, pero el valor que encontró Rosángela y lo que confirma José, ¿lo hicieron por integrar o ya analizando bien cuál es el sólido que se forma ahí? Con integral, dice José Esteban, integrando. ¿Podemos mirar ya todos llegaron a esa misma conclusión o esperamos otro minutito? Bueno, ¿listos? La observación que estaba haciendo Diego, por ejemplo, respecto al tipo de sólido que se obtiene, dice como los cortes perpendiculares a AB son semicírculos, ¿sí? Pues cada vez que hacemos un corte acá, se forma un semicírculo, cada corte es semicírculo, semicírculos. Entonces, el sólido que se obtiene ahí es una semiesfera, ¿cierto? Israel, ¿lo pintaste? Sí, profe. ¿Nos quieres mostrar, por favor? Bueno, Gracias. Ujú, perfecto. Entonces, claro, hay uno, pues, todos recuerdan el volumen de una esfera, ¿cierto? Como es la fórmula para volumen de una esfera. Qué bonito.
Muy bonito. Gracias, Israel. Entonces, una posibilidad, obviamente, aquí sería uno dice, pues que el volumen de una esfera es, ¿cómo está en la fórmula? 4/3 de pi por r al cubo. Y por R al cubo, esta tiene radio A, esto, ¿cierto? Y como esta es la mitad, entonces el volumen de esta media sería 2/3 de pi al cubo, ¿no? Que fue la respuesta que había dado Rosángel. Así. Pero pues lo les pedía que lo verificaran con la integral, ¿no? Que nos quedaría el volumen. Nuevamente queda la integral entre menos a y a, porque los cortes que estamos haciendo aquí, nos movemos sobre el eje X del área de cada figura. Y como cada figura es media circunferencia, el área de media circunferencia, perdón, es pi radio al cuadrado sobre 2. Entonces lo que hay que averiguar es cuánto mide el radio de cada una de ellas, ¿no? Cuánto mide esto. En esencia es la misma cuenta que hicimos para la anterior, ¿cierto? O sea, sabiendo que esta es la circunferencia x cuadrado más y cuadrado igual a cuadrado, pues sabemos que el y en la parte positiva es la raíz de a cuadrado menos x cuadrado, ¿no? Entonces, el radio es la imagen de cada x, entonces sería la raíz de a cuadrado, entonces pi medio por el radio, que es la raíz de a cuadrado menos x al cuadrado, todo al cuadrado. Y verifican. Entonces, debe dar exactamente lo mismo, ¿no? ¿Sí? Entonces, ¿lo hicieron de esa manera con la integral? Bueno, ¿ya quedó más o menos claro ese tema? Sí, nos falta ver, porque, a ver, estamos calculando el área de el medio círculo, ¿no? Entonces, en general sería esto, pi radio al cuadrado sobre 2, ¿cierto? Pero no, mira que aquí solo necesito el radio. En el problema anterior multiplicábamos por 2 porque queríamos cuánto medía el lado completo, que era el segmento de lado a lado. Pero para el área del medio círculo solamente necesito el radio, y entonces el radio va del centro al punto de la circunferencia, ¿cierto? Entonces es solo una vez. ¿Sí? Sí, es en el anterior porque nos interesaba todo el ladito. Perfecto. Bueno, entonces, a ver, de ese taller, de ese punto, ahí les queda la tercera parte. La tercera parte ahora es la misma base, pero ahora los cortes son cuadrados, ¿no? Entonces, no sé si tengan otra pregunta de ese mismo taller. Los otros los habían hecho. Les voy a plantear uno. Esas no las he subido, todavía tienen yo ahorita, entonces las actualizo, porque pensé que ya las había subido. Les voy a proponer, este libro, a ver, no sé si este lo hicimos la clase pasada, tengo mi duda. Dice, la base de un sólido está encerrado por una parábola y el eje de las X. ¿Hicimos eso en la clase pasada?
¿Y las secciones perpendiculares cómo eran? Es que aquí vamos a cambiarle las secciones. Entonces vamos a decir la base S, esta es la base, es la región encerrada por y igual a 1 menos x cuadrado y el eje x. ¿Sí? Esta base creo que sí la habíamos trabajado en la clase pasada, pero vamos a pedir que las secciones transversales perpendiculares al eje Y perpendiculares al eje Y son triángulos isósceles con altura igual a la base. A ver, la región es la misma, pero en el libro lo que hicimos la vez pasada era cuando los cortes eran cuadrados. Ahora el siguiente ejercicio dice, con esa misma región, las secciones perpendiculares al eje Y son triángulos isósceles cuya altura es igual a la base. A ver, dibújenlo por favor, planteen y ya lo comparamos.
Bueno, a ver, Rosángela le dio 4/15. ¿Están de acuerdo con la respuesta que ella nos da? Uy, Andrés Felipe le dio 1, a Johan 1, a Juan Camilo 4, a Jonathan un sexto. No, tenemos 3 respuestas diferentes. 4, ¿no? 1, 2, 3, 4 respuestas diferentes. A ver qué pasó. Si nosotros tenemos o sea, ¿qué es un triángulo que sea isósceles y la altura de la misma longitud de la base, ¿qué clase de triángulo tiene que ser? Claro que vamos ahí en la región, estamos de acuerdo, ¿no? Esa, la que está limitada por esa parábola y el eje de las X. Dice, secciones transversales perpendiculares al eje Y. Son triángulos y isósceles con altura igual a la base. Isósceles, ¿qué es lo que significa? Dos lados iguales, ¿no? Uno dice dos lados iguales. Digamos, este y este. En la base es, y si la base y la altura coinciden, o sea, puede darse este caso que la longitud de la base y la de la altura sean iguales. En una situación como la que estoy pintando acá. ¿No? O tendríamos que estar pensando más bien en un triángulo isósceles de esta forma. ¿Cómo lo imaginaron? De la primera a la segunda forma. De la primera. Porque ahí puede diferir, ¿no es cierto? ¿O no? Sería distinto. O sea, la primera situación sí se puede dar. Yo estaba pensando como en la segunda. ¿La primera se podrá dar? Yo lo hice de la segunda. De la segunda forma. O sea, suponer que el triángulo es rectángulo porque o sea, lo que están diciendo es esto, ¿no? A ver si se puede dar esa situación, ¿no? Pero la pregunta es si se puede dar, ¿no? Es decir, ¿será cierto? O sea, si este lado y este lado son iguales, ¿podrá haber un triángulo en el que los dos lados de arriba sean iguales y la base y la altura tengan la misma longitud?
Entonces miremos, si esto fuera aquí B medios, entonces tendríamos, no sé si se puede presentar, parece que sí, ¿no? Es que la verdad es que la descripción que hace el libro no es muy precisa, ¿no? Lo pregunta Eduardo, porque lo que están diciendo es los triángulos, los cortes transversales perpendiculares al eje Y son triángulos isósceles con altura igual a la base. Entonces uno se podría imaginar que esta es la base, ¿cierto? Y la altura, entonces podríamos estar pensando en la primera situación, ¿va a coincidir con la segunda? Es decir, ¿tiene alguna implicación eso en las cuentas? A ver, miremos. Que si uno se lo imaginara así, esta es la base y se imagina uno los triángulos isósceles así, pero con la aclaración de lo que mide la altura es igual a lo que mide la base, pues no van a tener problema, ¿no? Porque aquí en realidad lo que no sabemos nosotros es que el área de un triángulo es base por altura sobre 2, pero nos están diciendo que la base y la altura son iguales, o sea que es lo que mide la base al cuadrado sobre 2, ¿no? Exacto, ¿no? Bueno, sí, la aclaración que hacen, ¿no? Entonces, bueno, era como mi preocupación de si esta situación se puede dar, pero no importa si se da o no, en el planteamiento vamos a tener lo mismo, ¿no? Si estuviéramos pensando en uno rectángulo o uno no rectángulo, igual nos están diciendo que la medida de la base y la altura son iguales, ¿no? O sea que para calcular el área necesito simplemente calcular la longitud de la base. O sea, ¿en eso estamos de acuerdo todos? Bueno, entonces, con eso de acuerdo vamos a mirar por qué la diferencia en las respuestas, porque me sorprendió, porque ya no hay dos posibilidades, es decir, podría ser el dibujo que uno se lo imaginara distinto, pero no. ¿Israel lo pintaste? Ah, sí. Sí, para ver si nos das una idea. Bueno. Ese sí lo hice con altura igual a la base. Aunque si uno mira el área acá y lo cambia, digamos, el vértice, siempre va a dar la misma área. Ahí, claro, tiene que ser la misma altura. Siempre va a dar... Uy, no, ese sí fue... Tal vez lo cogiste de la punta que no era. No, no, es que no lo mandé con la misma altura. Ahora sí, da 2 metros cuadrados. Y si Siempre va a dar lo mismo. cuando lo estiras sigue siendo isósceles. Pues no isósceles, pero mantiene la misma altura. O sea, la misma base y la altura. Y la altura siempre mantiene la misma. Que en este caso sería 2 metros. Ujú. Y pues ya el sólido sería este. Bueno, perfecto. Entonces, bueno, en el dibujo vamos bien, ¿cierto? Uy, ahora otra respuesta que no estaba entre las anteriores, la de Jonathan, ahora le dio un medio. Miremos a ver qué pasa en las cuentas. O sea, ya tenemos claro el dibujo. Uy, peor, si sigo mirando, Israel 2/15. Entonces, pensemos en esto. Como los cortes los estamos haciendo perpendiculares al eje Y, entonces recuerden que nos estamos moviendo ahora en esta dirección, ¿no? Subiendo. O sea que el volumen vamos a hacerlo como la integral, ¿de dónde hasta dónde? ¿Cuáles son los límites de la integral? ¿Mm? De 0 a 1. Mira, Juan Sebastián, ahí es importante lo del corte, ¿no? En que la región es esta, ¿no? Y como nos están diciendo que el corte es perpendicular al eje Y, entonces perpendicular al eje Y es esto, ¿no? Que va así, los cortes van así, entonces uno empieza en la base, va subiendo y va desde 0 hasta 1. ¿Sí, claro, para todos ahí?
Y entonces ahí inmediatamente, si yo cogí los límites sobre el eje Y, luego la integral me debe quedar en términos de Y. ¿De acuerdo ahí? Bueno, y entonces ahora sí, el área del triángulo. Entonces decimos que el área del triángulo es la base, vamos aquí el área en términos de Y. Entonces es B cuadrado medios, entonces ¿cuánto mide la base? Dice, cada basecita, ¿cuánto mide? ¿Cómo hacemos para encontrar la medida de ese segmento que estoy repisando ahí en negro? Esa es la base de nuestro triángulo. ¿Cómo la calculamos? ¿Vale la simetría ahí? Entonces, con Y igual a 1 menos X cuadrado, entonces dice despejando X, correcto. ¿Sí? Y podemos hacerlo por simetría, ¿no? Y calculemos, por ejemplo, la imagen de un Y, ¿sí? A través de la curva, entonces dará medio pedacito y lo multiplicamos por 2, ¿cierto? Entonces cogemos esta curva, que equivale a tener, a ver, X cuadrado igual a 1 menos Y, ¿sí? Entonces X da más o menos raíz de 1 menos Y. Recuerden que las dos positivas es porque la parábola tiene dos ramas. Donde el X es positivo, es decir, la rama derecha, esa debe ser X igual a la raíz de 1 menos Y. Y la rama izquierda, esa debe ser X igual a menos la raíz de 1 menos Y. Entonces, podría uno sumar las dos o simplemente decir que una de ellas, la positiva, por 2. Entonces, la base es 2 veces la raíz de 1 menos Y. Entonces, ahora sí, nos queda la integral entre 0 y 1 de el área, que es la base al cuadrado sobre 2, ¿no? Entonces, un medio de la base, que es 2 raíz de 1 menos Y, al cuadrado por de Y. Entonces, o aquí el 2, este 2 está elevado también al cuadrado, ¿no? Ya 4 medios que nos sale un 2. Por la integral entre 0 y 1 de la raíz al cuadrado, que simplemente nos daría 1 menos Y, que sería 2 veces. La integral de 1 es Y, la integral de Y es Y cuadrado medios, evaluado entre 0 y 1. A ver, ¿dónde te perdiste, Rosángela? El 1 medio en el área del triángulo, ¿no? ¿Sí? Es 1 medio de B al cuadrado. Entonces, 1 medio y la base mide 2 raíz de 1 menos Y al cuadrado. ¿Sí? Da 1 entonces, a ver, este sería 2 por 1 menos 1 medio. En 0 se anula, o sea que efectivamente da 1. 1 menos 1 medio da 1, por 2 da 2. A ver, Andrea, cuéntanos. Sí, profe, una pregunta es que, por ejemplo, bueno, o sea, la simetría ahí está aplicada en B, ¿cierto? ¿Sí? Y ya Aquí. no hay que volverla a aplicar en la integral. No, no, porque mira que cuando estamos calculando el volumen, decimos es el área del triángulo que está aquí, ¿sí? Más perdón, sí, de la tajadita triangular, más el área de la otra tajada. Estamos integrando y cogiendo la tajada más grande, todo el triángulo más grande, ¿bien? Esa tajadita con grosor, a esa le sumamos el volumen de la siguiente, el volumen de la siguiente. Ahí no tenemos que usar simetría. La simetría la usamos es para mirar que la base de cada triangulito la puedo calcular como 2 veces el segmento que está o a la derecha del eje de las Y o a la izquierda, ¿no? ¿Sí, Andrea? Sí, profe, muchas gracias. Entonces, para que todos los que les dio esos resultados raros de un sexto, de 4, de etcétera, etcétera, verifiquen, ¿no? ¿Están de acuerdo? ¿Tienen alguna duda respecto a la solución? ¿De los del taller les surgió alguna otra duda o
O ahí está todo claro. O sea, ahí no tenemos más preguntas. Bueno, estaba mirando aquí los que están planteados en el libro, que son ya los hemos revisado, o son los otros que están contemplados en el taller. Entonces, bueno, si no hay ninguna otra duda, ¿les parece si dejamos ahí hoy? Ujú. Entonces, les recomiendo que revisen, ya voy a subir las diapositivas, pensé que ya las había subido, y entonces mucho juicio, nuevamente si mañana van a la movilización, mucho cuidado, por favor, ¿no? Se cuidan mucho y nos vemos la próxima, el jueves, ¿no? El jueves entonces avanzamos, si Dios quiere, con sólidos de revolución para calcular volúmenes, si pues este procedimiento es necesario, ¿no? Entonces, que descansen, nos vemos la próxima clase. Hasta luego. Hasta luego. Chao.